Para la Gran Roma, Galicia fue el Finisterre, el fin de la tierra, y en su ansia de expansión no podían renunciar el alcanzar, el conquistar ese límite. Por eso en este programa vamos a conocer la romanización de Galicia, tanto en su vertiente militar, sus campamentos, la relación con las guerras cántabras, como la romanización cultural y social de los castros que la conformaban. La Guerra de las Galias fue otro de los conflictos cruentos que llevó a cabo Roma. El mismo Julio César nos dejó relato de ello por escrito: violencia y dominación. Los habitantes de Glanum, en Saint-Rémy de Provence, eran ya por entonces miembros de la Narbonensis, una provincia romanizada previamente. Esta ciudad, como Tusculum en el centro de la península itálica, muestra muy bien el cambio de una sociedad indígena por otra romanizada. Todo el Mediterráneo está plagado de lugares así. Hay una nostalgia en el aire de estas ciudades conquistadas y refundadas. Así puede verse en toda la vieja Galia narbonense, con Arles, Nimes o la propia Narbona. En Glanum, sus viejos pozos y fuentes rituales nos sitúan ante una brillante ciudad helenística que pasó con el tiempo a formar parte del gran imperio de Occidente, Roma. En la península ibérica, las cosas no fueron muy diferentes. Hierro y fuego. Los casos de Numancia o las increíbles guerras cántabras dan fe de ello. Pero también las guerras sertorianas o la rebelión de Viriato. La presencia romana en la península data del siglo III a.C. Hoy vamos a hablar del momento en que se completó su romanización. Quizás la Torre de Hércules, en el Finisterre, sea un punto idóneo para ver cómo se disipan las brumas del noroeste. La bruma disipada, romanización de Galicia. El yacimiento de Aquis Querquernis tiene para mí tres singularidades muy llamativas. En primer lugar, su naturaleza anfibia, puesto que parte del año está sumergido bajo las aguas de la presa de las Conchas, en el río Limia. Ahora estamos en verano y emerge y se puede visitar perfectamente. Pero más allá de esta singularidad hay dos factores que me parecen muy llamativos. Primero, no se trata de una ciudad, no es una edificación civil, es un campamento militar y sin embargo es en piedra. Y por última característica, no es un campamento para la guerra, es un campamento para hacer obras públicas. En sentido estricto, estamos ante un cuartel, no ante un campamento de paso. La Galaecia era un territorio abrupto y brumoso. Las leyendas de seres mágicos ya circulaban cuando las primeras legiones alcanzaron sus limes. El río Limia tiene una fuerte personalidad estratégica, histórica y legendaria. En época romana marcaba una frontera y una leyenda la protegía. Se decía que quien cruzara el río Limia perdía la memoria. Por tanto, había un tabú, le daba miedo a los romanos hacerlo. Fue su conquistador, Décimo Galaico, el que se atrevió a cruzarlo por vez primera. Al hacerlo, se giró, miró a sus soldados y los arengó. «Veis, lo he cruzado y no he perdido la memoria. Podéis cruzar conmigo». Era el año 139 y comenzaba la conquista romana de Galicia. La distribución de los espacios del cuartel estaba perfectamente reglamentada en Roma. Accedo a través de este pórtico monumental a Principia, es decir, el edificio principal del campamento y además el primero que se construía siempre. Desde aquí se dirigía la vida del campamento. Estoy accediendo ahora mismo al foro, a este patio central, lugar de reunión y de encuentro de los componentes del campamento. ¿Qué funciones tenía? Bueno, pues administrativas, se gestionaba el tesoro, se impartía justicia y se custodiaba el lugar sagrado, el Aedes, que allí vemos algo más elevado, donde se guardaban los estandartes y la escultura del emperador. Los estandartes tenían un valor casi sagrado para las legiones. Y aquí, esta gran construcción es la basílica, que es el lugar de reunión de los mandos, donde se decidían pues, las campañas militares y en este caso las obras públicas a desarrollar y ejecutar. Los estrategas romanos otorgaron una gran importancia a la sanidad militar desde tiempos lejanos por razón práctica. Un legionario veterano era mejor que uno nuevo, y por moral de la tropa,
era muy importante ir a la batalla sabiendo que no serías abandonado. Roma durante siglos dispuso del mejor ejército del planeta y para ello no solamente tenía que pagarlos bien, alimentarlos y protegerlos, sino que también tenía que cuidar la salud de sus legionarios. Estamos en un valetudinarium, es decir, un hospital militar, el hospital militar del campamento de Aquis Querquenis. Llama la atención el edificio, es de piedra como todo el campamento y se repiten en todos los campamentos romanos. Un patio central, un impluvium, extra zona de peristilo, patio porticado por el que ando y después las habitaciones para los enfermos que de forma perfectamente regular se sitúan alrededor de este patio. La salud militar de los romanos tuvo que ser realmente importante, ¿no? Hace unos años, el Parque de las Ciencias de Granada realizó una exposición sobre sanidad militar con un espacio dedicado a Roma. Quien hace ya un planteamiento estructural y hace una verdadera sanidad militar como tal es Roma. Ellos desarrollan una sanidad militar porque basan la expansión de su imperio en su fuerza militar y en el movimiento de las legiones. Las legiones estaban tremendamente alejadas de la ciudad y de la cabecera del imperio, era difícil el capital humano restituirlo y entonces pues se dieron cuenta que era muy importante el conservarlo, es decir, prevenir y evitar la epidemia y las enfermedades y recuperar a los heridos. Primero es la prevención y el control de la epidemia, el crear una estructura estable en cada campamento romano, que era el valetudinarium, el retirar a los heridos inmediatamente en cuanto se podía del campo de batalla y luego el avance tecnológico en cuanto al instrumental, porque se puede calcular que en las heridas de combate podían conseguir una supervivencia entre un 60 o 70%. ¿Conocemos cuál fue la vida de este campamento, es decir, cuándo fue levantado y cuándo fue abandonado? Sí, creemos que se construye a mediados del siglo I después de Cristo, cuando se establece la Legio VII Gemina en la ciudad de León. En el año 74-75 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Vespasiano. Tiene una corta duración, en torno a 40-45 años. Abandonan este establecimiento sobre el 120-121 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Adriano. Parece ser que se trasladan de aquí, desde Aquis Querquenis, desde el Finisterre, hasta Rumanía, al fuerte de Porolisum. Una vida efímera y toda esta fábrica de piedra es una inversión muy grande para poco tiempo, ¿no? La misión la cumplieron pues a rajatabla, que fue la construcción de la Vía Nova. Sabemos que en época de paz el ejército romano es el que se dedica a la construcción de la obra pública. Sabemos también que la mejor dotación de ingenieros, de arquitectos y topógrafos están en el ejército. Este campamento en concreto se estableció aquí en Aquis Querquenis, creemos, por dos motivos esenciales. Primero, porque está en el centro del tramo del convento bracara-augustano. Y segundo, porque surgen un manantial de aguas termales, aguas minero-medicinales. Claro, de ahí el nombre de la ciudad, ¿no? Aquis Querquenis, el agua entre los robles. Efectivamente. Las últimas grandes campañas de Roma en la península, por hacerse con el control total de la misma, fueron las llamadas Guerras Cántabras, en las que tuvo que intervenir el propio Augusto, amén de grandes generales como Agripa. Fueron años de lucha encarnizada en un territorio muy escarpado del norte peninsular. A su final, se fundaron nuevas ciudades como Emérita Augusta, la actual Mérida, o Lucus Augusti, Lugo. Junto a Brácara y Astúrica, Braga y Astorga, Lucus Augustil fue la tercera gran ciudad del noroeste. Su rico patrimonio ha llegado hasta nuestros días. Lugo es conocido sobre todo por las murallas romanas, unas murallas que son las mejor conservadas en el Imperio Romano en el mundo occidental. Pero aparte de ello, hemos empezado a conocer el otro Lugo romano que subyace bajo la actual ciudad. Y por lo tanto ya empezamos a conocer las características de los edificios, de los públicos y privados, de las calles, el sistema de abastecimiento, el sistema de saneamiento, el mundo religioso, el mundo funerario.
yacimientos como este en el que nos encontramos, la Domus del Mitreo, y junto a ello pues tenemos la Casa de los Mosaicos, que es también una domus datada a finales del siglo III, principios del siglo IV, que conserva también un conjunto excepcional de mosaicos y pinturas murales. En el entorno tenemos los restos de las termas romanas, que se conservan al lado del río. Lugo fue fundada en el momento posterior a las guerras cántabras, dentro de un plan organizado desde el imperio por el propio Augusto, con el objeto de llevar la romanización a estos territorios. Pero junto a ello tenía un importante papel económico, porque en Lugo confluían una serie de calzadas romanas que permitían comunicar tanto el interior con la costa y sobre todo con las importantes explotaciones auríferas. Y después también había un componente político, religioso. En ese periodo se lleva a cabo una política de fortificación en el imperio, ¿no? Esa crisis del siglo III, donde los pueblos del limes germano están presionando, parece que eso ha influido en esta política de fortificación que se inicia desde la misma Roma con la construcción o la reforma de las murallas aurelianas, ¿no? Sin lugar a dudas, junto a la muralla de Lugo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la llamada Casa del Mitreo constituye uno de los polos de interés de la vieja Lucus Augusti. Su dilatada historia, su arquitectura y su estado de conservación son objeto de nuestro análisis a fondo. Tenemos unas dataciones a partir de la numismática de época de Augusto, también una serie de sigilatas itálicas, gálicas, que nos hablan de ese primer momento de la construcción de la ciudad. Sobre una primera arquitectura, pues se va eliminar, estamos hablando ya del primer cuarto del siglo I después de Cristo, para construir una gran domus, que se va a estructurar en planta baja y primer piso y que va a tener un gran recorrido, llega hasta el año 350. En el año 270, con la fortificación de Lucus Augusti con la muralla, se expropia. A partir de ahí pues tenemos toda una serie de estratos de época tardorromana, ya el inicio del mundo medieval. Estamos en pleno Burgo Viejo, con la construcción de las primeras estructuras catedralicias. El solar se convierte también al mismo tiempo y después del siglo XII en una necrópolis medieval, llega hasta finales del siglo XIV. A partir de ahí pues tenemos restos de otras construcciones y luego, bueno, pegado a la muralla tenemos una exhumación de diferentes calzadas relacionadas con los diferentes planos desde la fundación hasta la actualidad. Tuvimos la gran suerte y excepcionalidad de encontrar el altar, que nos habla y nos da gran cantidad de noticias de lo que acontece en estos momentos. Estamos hablando concretamente del año 212-218, cuando se funda nuestro Mitreo, época de Caracalla, un momento también que Lucus Augusti va a ser la capital de una nueva provincia, la Galecia. Todo esto se centralizaba aquí, concretamente en la Domus del Mitreo, a partir de una oficina de recaudación de la que nos está hablando este epígrafe mitraico. Extramuros de Lugo, a unos 20 kilómetros, en Bóveda de Mera, puede visitarse un enigmático monumento con aire oriental. Los expertos no se terminan de poner de acuerdo en su fecha de edificación y en su uso. Unos lo consideran claramente romano, mientras que otros atrasan su fundación a los orígenes del medioevo. Unos abogan por su uso como iglesia y otros como santuario pagano. El descubrimiento del sitio trascendió en 1926. En 1931 fue declarado monumento nacional. En Santa Eulalia solo podemos hablar de hipótesis. Quizás una de las, ventajas que tiene Santa Eulalia desde el punto de vista de lo que es el monumento arqueológico es ese misterio que la rodea, ahí donde está la gracia, digamos, del monumento. Pasa desde interpretarlo como un ninfeo en su momento hasta algunas teorías peregrinas que lo vinculaban con la tumba de Prisciliano, a interpretarlo como un mausoleo funerario, etcétera. Es decir, lo que sí está claro es que Santa Eulalia no es un único monumento, porque sufrió diferentes reformas a lo largo de las épocas, desde su pasado romano hasta el mundo cristiano.
oculta entre la penumbra de castaños y carballos, y bajo este manto de lecho descubrimos una ciudad sorprendente, Armea. Se trata de una ciudad romana que se ubica en un sitio muy singular, sobre esta atalaya que domina el amplio Valle del Miño. Es una ciudad singular que debió su riqueza a la explotación minera del monte Cnedos. El acceso a Armea se realiza a través de un bosque que parece muy antiguo, pero que no lo es. Hasta hace medio siglo, estos terrenos eran zonas de cultivo. El visitante se va a encontrar con un lugar evocador en un claro en la arboleda. La hermosa melancolía en piedra de las ruinas de Armea arroja una información muy interesante sobre la romanización de Galicia. Esta ciudad fue erigida en el cambio de era con Augusto, por tanto hablamos de una romanización temprana. Es población local, pero su edificación ya ha abandonado las típicas cabañas circulares de los castros para ir a formas pues ya rectangulares plenamente romanizadas. Sin embargo, reúnen algunos elementos todavía locales que la hacen especialmente interesante. Este barrio tiene 3 domus con bodega, con 2 plantas, con atrio, que no hablan no solamente de una sociedad local romanizada, sino de una sociedad local opulenta. Hoy en día solo puede verse una pequeña porción del castro. Los arqueólogos y los conservadores de medio ambiente han apostado por no excavar las ruinas por completo. Los datos con los que contamos actualmente nos remontan a inicios del siglo I después de Cristo, es decir, será una fundación ex novo ya de época romana. No descartamos que en las zonas más altas tengamos unos contextos más antiguos, quizás prerromanos. Las cronologías de abandono que nos dan los contextos de las casas nos remontan a ese periodo del siglo III. Es un abandono súbito, La pregunta no está violento, servida. Está servida. ¿Por qué? No lo sabemos, pero es un fenómeno que no es único de Armea. En el noroeste se producen estos tipos de abandono en este momento. Quizás Armea responda a ese decaimiento probablemente o final de la explotación minero-metalúrgica de su entorno, ¿no? Que acabe por, digamos, llevar a la población a moverse a otros lugares, ¿no? Una explotación minera que era nada más ni nada menos que oro y estaño, ¿no? Metales valiosísimos en el mundo romano. Es una explotación de dimensiones cercanas a las médulas, que produciría una gran cantidad de mineral. Esto justificaría, bueno, la opulencia de estas casas que estamos viendo aquí, ¿no? Yo creo que son una reinterpretación de un modelo itálico, ¿no? Pero al gusto del país, ¿no? Las van adecuando a sus necesidades. Tenemos casas de atrio, es una casa itálica, de origen itálico, que aquí aparece en una versión totalmente, no voy a decir indígena, pero del noroeste, digamos, ¿no? La conquista completa de Galaecia por parte de Roma tiene hoy en día varios elementos por aclarar. El primero, la fecha. Hay 2 corrientes fundamentales, una que aboga por la conquista temprana, a finales del siglo II a.C., y otra que defiende que no se culminó hasta el final de las guerras cántabras, ya que este conflicto se habría extendido también al noroeste. Últimamente parece ser que se están descubriendo cantidad de nuevos campamentos de conquista, contemporáneos a las guerras cántabras. Entonces parece ser que sí, que aquí también actuaron, aunque las fuentes documentales solo nos hablan de cántabros y astures. Lo más normal es que se identificara la Cantabria como todo el territorio bañado por el mar Cantábrico. Armea nos puede aportar muchos datos porque estamos en el interior de la Galaicia, no estamos en una zona costera, mucho más permeable a los estímulos foráneos, pero estamos viendo perfectamente cómo en cambio de era, a inicios del siglo I, existe ya un desarrollo urbanístico al estilo romano, bueno, con una presencia prácticamente de facto. Parece que la administración se está estableciendo, tenemos una vía que está funcionando perfectamente en ese momento. Además, los últimos años hemos venido viendo cómo el fenómeno es mucho anterior, ¿no? Probablemente relacionado con esas campañas de César. El otro punto de discordia es la ruta que siguieron las legiones romanas. Mientras unos apuestan porque la expansión llegó desde Astúrica Augusta a Astorga, otros expertos plantean un despliegue sur-norte por el litoral atlántico. Para apoyarse en la hipótesis de la costa, sus defensores aportan pruebas del comercio con fenicios y otros pueblos. La fuerte presencia de la cultura material producida en Cádiz, es cada vez mayor en las excavaciones contemporáneas.
La gran calzada, la gran vía, la gran autopista del comercio no fue el interior, sino fue la costa, ¿no? La navegación. Están llegando barcos masivamente cargados con productos del Círculo del Estrecho, y eso nos habla de unas relaciones totalmente establecidas entre el mundo galaico y el mundo, en este caso el sur peninsular, ya en época pues eso, tardorrepublicana, ¿no? Con seguridad. Quizá las lejanas casitérides que George Sponsor buscó en Scilly estuvieran en realidad en las rías gallegas y las islas atlánticas. Las 13 millas náuticas que separan Vigo de la isla de Ons nos permiten disfrutar de una singladura que muestra un paisaje apto para la navegación y el refugio de embarcaciones. Los asentamientos antiguos a lo largo de la ría son numerosos. Estamos atracando en la isla de Ons. Acabamos de hacer una travesía marinera desde el puerto de Vigo hasta aquí. Hemos atravesado primero la ría de Vigo, hemos visto la ría de Pontevedra y ha tenido una triple componente, ¿no? Primero la marinera y paisajística, segundo la natural y tercera la arqueológica. La arqueológica porque todas estas rías están jalonadas permanentemente de castros romanizados, y también muy bonito y hermoso pues la parte de naturaleza, ¿no? El Parque Nacional de las Islas Cíes, después la isla Onza y ahora pues la isla Ons, donde nos disponemos pues a grabar las salazones romanas. Las islas atlánticas son un paraíso natural que hay que preservar. Su paisaje abierto, por un lado a las rías y por otro al océano, conserva un registro humano muy antiguo. Solo hay que bucear un poco por sus fondos para observar su biodiversidad. A vista de gaviota, la isla de Ons es un ecosistema genuino. Vaya paisaje bonito, ¿eh? El mar detrás, al fondo, tierra firme, un mar que parece un plato ahora mismo, pero esto es Atlántico, esto es feroz, ¿no? Es decir, cuando se enfada, se come la tierra. Hoy tenemos un magnífico ejemplo en este cantil de Canexol, donde el yacimiento romano prácticamente ha sido devorado por las inclemencias climáticas. Porque este pequeño acantilado ha sido fruto de esta erosión del mar y por eso queda el yacimiento como colgado. Sí, quedó colgado, de hecho la mitad del yacimiento está perdido. Estaría aquí, más o menos aquí, sobre nosotros. Sobre nosotros, sí. Va el mar comiéndoselo, ahora permite perfectamente ver el corte, la pileta, el suelo, ¿no? Perfectamente definido. Estamos a una cota muy inferior, pero podemos ver perfectamente la estructura de la fábrica con su entrada, su pantalón de acceso, el patio y una serie de piletas que justo ha sido el corte, las ha seccionado a la mitad y podemos ver perfectamente su interior, su recubrimiento interno y en este caso el derrumbe, ¿no? Son modelos que se repiten sistemáticamente, los tenemos aquí en planta en U, en una U o en una L, ¿no? Con ese patio siempre central que, digamos, genera un poco el movimiento de la entrada del pescado hacia las piletas de salazón. Pero estoy viendo el material, por ejemplo, de la base, que se ve perfectamente ahí, no es el opus que vemos en el Mediterráneo y en el sur, en la Bética, ¿no? Es una de las grandes diferencias que tenemos con las fábricas más al sur, que aquí utilizan un mortero básicamente de cuarzo o pequeño canto rodado también. ¿Cuándo se levanta, se erige la fábrica y hasta cuándo funciona? La fábrica se construye en algún momento de mediados del siglo I después de Cristo y coincide más o menos con el resto de fábricas que tenemos conocidas en las Rías Baixas. Se mantiene normalmente en uso hasta finales del siglo III, IV, que se produce un abandono sistemático de las fábricas gallegas. Hay 3 fábricas, en principio, prácticamente contiguas una a la otra, pero una de ellas presenta una singularidad, tiene también una factoría de púrpura. Es una de las grandes novedades para el mundo atlántico, las conocemos muy bien, la producción de púrpura en el Mediterráneo. En el Atlántico es mucho menos conocida y sobre todo en el norte, donde prácticamente es la primera evidencia que tenemos de una producción industrial, es decir, asociada a una fábrica, en este caso de salazón. En teoría una fabricación, un producto muy gustado por fenicios y púnicos, ¿no? Sí, parece que también penetró en el mundo atlántico más norteño, como es el caso aquí de Canexol, y contaban con la materia prima, porque si no cuentas evidentemente con este caso, con el murex, con este molusco que te genera ese producto, pues no puedes producirlo. La arqueología que mira al mar de cara, que lo tiene en cuenta como factor determinante, es relativamente moderna. Antes, las aguas procelosas de mares y océanos se descartaban en el relato humano. Hoy en día,
se están documentando contactos desde la lejana prehistoria, desde el Neolítico, incluso antes. Esto no es un final de la Tierra, esto no es un espacio en blanco, es un punto de encuentro muy importante de la antigüedad. Totalmente, es un nudo de comunicaciones. Tienes la ruta atlántica desde el sur, sobre todo que une con el estrecho de Gibraltar, que a su vez es la puerta al Mediterráneo, con el mundo más nórdico, más las islas británicas, la fachada atlántica francesa y el mundo báltico escandinavo incluso. De allí nos llegan productos, esencialmente metales, que llegan hasta aquí, hasta este nudo donde se imbrican, digamos, todas esas rutas, las que las van a transportar esos metales y que van a conseguir llevarlos hasta puntos alejados del Mediterráneo oriental incluso. Y es un cambio de paradigma muy importante. Esto no es el final de la Tierra, Finisterre, no es un lugar apartado, no es un mapa en blanco, es un punto de encuentro importantísimo. deja de ser el final para ser un punto de inicio de otras muchas rutas, ¿no? El punto de ruptura de carga, decíamos nosotros. La carga mediterránea llega aquí y desde aquí se descarga y se redistribuye en otro tipo de embarcaciones, es otro sistema. La romanización de Galicia claramente fue de costa hacia el interior, ¿no? Sabemos perfectamente que los grandes momentos y atos o cambios de tendencia se producen desde el mar. Después, en época altoimperial, eso cambia con la apertura de las vías terrestres y evidentemente comienzan a llegar al interior de la Galaequia, incluso a la costa, muchísimos más influjos por vía continental. La factoría de Múrices no es el único vestigio arqueológico de Ons. Sobre una de sus cotas de mayor altura, los arqueólogos han comenzado a excavar un castro, lo que confirma la presencia permanente de población cuanto menos desde época romana. Bueno, creíamos que se trataba de un castro, porque topográficamente llamaba la atención, con unas grandes defensas que lo circundaban y por lo tanto nos parecía que íbamos a encontrar un castro típico de la Edad del Hierro de la zona de las Rías Baixas. Después la realidad, sobre todo en el primer sondeo que hicimos, la primera campaña, nos llevó a un momento de la romanidad tardía, es decir, un momento del siglo IV, con unas construcciones alejadas cronológicamente de ese mundo de la del Hierro que esperábamos obtener. Y debajo de esa ocupación del siglo IV encontramos una ocupación, en este caso con cabañas circulares. La cronología nos vuelve a llevar a un cambio de era, por ahora. En principio hay que pensar que este castro estaría asociado a la factoría de salazones que hemos conocido. El castro parece ligeramente anterior a la factoría se construye posteriormente que el cambio de era, estamos hablando ya de un siglo I avanzado. El castro está funcionando y de hecho tenemos estructuras coetáneas a esta ocupación de cambio de era debajo de la fábrica de salazón, a pie de costa. No hay que esperar al momento ya pleno romano, de plena romanidad, para que se construyan esas fábricas a pie de costa. Sabemos que la última fase de ocupación del castro nos remonta al siglo IV y la fábrica parece que es la misma cronología o una cronología similar en su abandono. Galaecia, que se corresponde grosso modo con la Galicia actual, fue un territorio de gran importancia por el oro y sobre todo por la actividad comercial en sus costas. Prueba de ello es que el interior siempre estuvo menos poblado que el litoral. Las nuevas investigaciones arqueológicas que han sacado a la luz una relación consistente de las poblaciones locales con fenicios y gadeiros abren la puerta a una temprana romanización por mar. Las investigaciones durante los próximos años irán disipando las brumas del noroeste.